Bienvenido, ingeniero, compañeros y compañeras del curso Integrado 1. En esta ocasión me ha tocado presentar al grupo 4, quienes estamos conformados por Guerra Pinedo, Valeria Beatriz, Bozar Vázquez Renzo Aletsey, Ibarra Malca Fiorella, López Vela Gerson Jairo, mi persona, Ordóñez Vilches José Augusto. Siguiente. Bueno, en esta ocasión nos ha tocado, a mi grupo, nos ha tocado hablar sobre las normas APA. Las normas APA son un conjunto de directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en la publicación académica, especialmente en la citación y referenciación de fuentes de información. En esta ocasión me ha tocado presentar la estructura del formato APA séptima edición. Siguiente. Bueno, todos los documentos en formato APA incluyen una portada, el texto principal y referencias. Además, pueden incluir también elementos adicionales como resumen, tablas y figuras, apéndice y notas al final, tal y como se aprecia en la imagen. Siguiente. En la estructura podemos ver que se presenta primero la portada, en segundo el resumen. Dentro del resumen está el abstracto, que es el resumen en otro idioma. Tercero, el texto. Dentro del texto está la introducción, métodos, resultados y discusión. Cuarto, las referencias. Quinto, notas. Sexto, las tablas. Séptimo, las figuras. Y el octavo, el apéndice. Siguiente, por favor. Hay una acotación con la ubicación de las tablas. Hay dos opciones para la ubicación de las tablas en la investigación. La primera es incrustar tablas en el texto después de que las mencionen por primera vez. La segunda opción es agregar cada tabla en una página separada después de la lista de referencias. Siguiente, por favor. En la revisión del texto de Steve Chabin-Sack, se puede apreciar que no cuenta con la estructura APA, ya que no cuenta con portada. El texto no cuenta con autor. También no cuenta con un resumen. No tiene introducción, ya que pasa directamente al método. No, además, no cuenta con resultados y según el texto, la información dada son supuestos. No cuenta con referencias bibliográficas. Las tablas no cuentan con nombre y autor. Y no están enumeradas. Bueno, en esta ocasión la paso a mi compañera el formato APA séptima edición. Por favor, compañera, preséntese. Siguiente. Según APA séptima edición, el tamaño del papel debe ser tamaño carta de medidas de 21,59 centímetros por 27,94 centímetros y los márgenes superior, inferior, derecha e izquierda debe tener una medida de 2,54. El tipo y tamaño de letra, tamaño de fuente está establecido con sin serifas, Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos, Lucida Sans Unicode de 10 puntos y con serifas Times New Roman de 12 puntos, Georgia de 11 puntos y por último Computer Modern normal de 10 puntos. El interlineado debe ser doble y la primera línea de cada párrafo del texto debe tener un sangrado de 1,27 centímetros desde el margen izquierdo. Siguiente. El encabezado del tema de investigación para estudiantes solo debe llevar el número de página. Por el contrario,
Para un trabajo profesional debe tener el número de página y un título corto. Al lado derecho se puede observar ejemplos para ambos casos. Respecto a la numeración de páginas, la numeración debe estar ubicada en la esquina superior derecha en todas las páginas y la portada lleva el número 1. Siguiente. Según APA, los títulos deben seguir una jerarquía que consta de 5 niveles y cada uno sigue un formato distinto. A continuación, le doy el pase a mi compañera Valeria Guerra. Bien, mi nombre es Valeria Guerra y voy a explicar acerca de las citas. Siguiente, por favor. Bien, la definición. Citar algo significa dar crédito a una idea, pensamiento o frase. Cada vez que se utilizan ideas de otros autores, se le deben dar crédito a estas ideas. El acto de acreditar estas palabras es conocido como citas. Las citas se dividen en dos partes, en citas directas y citas indirectas. Ahora, según las citas directas, se dividen según lo que es la cantidad de palabras. Cuando contienen menos de 40 palabras se denominan cortas y cuando contienen más de 40 palabras en bloque. Las citas cortas se dividen en narrativa y parentética y las de en bloque se dividen en narrativa y parentética. Y por el otro lado, las citas que son parafraseadas se dividen en narrativa y parentética. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué sistema de citas utiliza las normas ZAPA? Las normas ZAPA utilizan el método de citas autor y fecha. Esto significa que a cada cita se le debe atribuir el apellido del autor y el año de publicación de la fuente. Todas las fuentes que se citan en el texto deben aparecer en la lista de referencias al final del documento. Como en el ejemplo se ve, primero se cita lo que es el apellido del autor y luego la fecha de publicación. En la cita APA y en lo que es la referencia bibliográfica se cita en lo que es el apellido del autor, la fecha de publicación y el nombre completo de lo que sería de dónde se ha sacado el texto, más la universidad en este caso, de la referencia bibliográfica. Siguiente, por favor. Bien, la primera parte que son las citas textuales. Para las citas que contienen menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto entre comillas y sin cursiva. En la primera parte, para lo que es la cita corta narrativa, según se ve en el ejemplo, primero se coloca en lo que es el apellido del autor y el año de publicación del artículo, luego se coloca entre comillas en lo que es la cita y seguido se coloca en lo que es la página de donde se ha sacado el texto. Siguiente, por favor. Bien, para el siguiente tipo, el ejemplo de cita corta entre paréntesis, de igual manera se coloca entre comillas en lo que es el texto que se ha utilizado del autor, se coloca primero lo que es el autor, el apellido del autor, luego el año de publicación de igual manera y también en la página donde se ha sacado lo que es el texto. Todo va entre paréntesis. Y para las citas con más de 40 palabras se escriben aparte del texto con sangría, sin comillas, sin cursiva y con interlineado doble. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Siguiente, por favor. Para el ejemplo de cita en bloque con paréntesis, en este modelo se debe agregar al final de la cita el apellido del autor, el año de publicación de la obra y la página donde se encuentra la cita. Como se puede visualizar en la imagen, se ha colocado lo que es la sangría de 1.27 centímetros de media pulgada y también al final se coloca en lo que es el apellido del autor, el año y las páginas de donde se ha utilizado lo que sería el texto. Ahora, de igual manera se dividen los párrafos y cuando se dividen los párrafos se coloca en lo que es la sangría de igual manera, de 1.27 centímetros. Siguiente, por favor. Ejemplo de cita en bloque narrativa. Si empiezas el párrafo con la información sobre el autor y años, se podrá agregar al final de la cita solamente el número de página o párrafo. Primero se empieza colocando el apellido del autor más el año de publicación
Y en el siguiente párrafo, en una nueva línea, se coloca lo que sería el texto. Y de igual manera, si el texto está en 2 párrafos, se coloca nuevamente en lo que es la sangría de media pulgada. Y al final de todo el texto, después del punto, viene lo que es la página de donde se ha sacado lo que es el texto. Siguiente, por favor. Por otro lado, el otro tipo de citas, que es el de citas parafraseadas, es cuando cuentas en tus propias palabras las ideas de otro autor. Cada vez que se parafrasea a otro autor, también se debe acreditar la fuente en el texto. La primera parte que se divide es en citas narrativas o citas en paréntesis. Existen 2 formatos básicos para presentar las citas en el texto. Se puede presentar la cita de manera narrativa o en paréntesis después de la cita. Para la primera parte de la cita narrativa, al comienzo de la frase se agrega el nombre de autor y en las citas narrativas el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año sigue entre paréntesis como se va a visualizar en lo que es el siguiente ejemplo. Siguiente, por favor. En el ejemplo que se puede ver, primero se coloca lo que es el apellido del autor, luego la fecha de publicación y al final, antes del punto, se coloca en lo que es la página de donde se ha sacado lo que es la cita. Y para la segunda parte es la cita en paréntesis o parentética que está basada en el texto. La anterior era la que está basada en el autor. En las citas entre paréntesis, el nombre del autor y la fecha de publicación aparecen entre paréntesis. De igual manera se coloca en lo que es el texto y al final entre paréntesis va el apellido del autor, la fecha de publicación y después del paréntesis se coloca el punto. Siguiente, por favor. Para citar corporaciones, al citar corporaciones, instituciones o fundaciones como autores, se puede citar el nombre de un autor corporativo o de un grupo en lugar del nombre de una persona. Solo se abrevia el nombre completo de la institución a un acrónimo apropiado cuando la abreviatura sea bien conocida. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos es que en la primera cita en el texto se coloca para el nombre de Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Esta institución no es muy conocida, por lo que se lo coloca entre corchetes en lo que son los acrónimos de la institución. Luego se cita en lo que es el año de publicación del artículo y luego en lo que es la página. Ya para las siguientes citas se utiliza en lo que es el acrónimo de la institución y luego también va lo que es el año y la página. Siguiente, por favor. Ahora doy pase a mi compañero para que pueda explicar acerca de lo que son las referencias. Muchas gracias, me presento, soy Renzo Gosser y voy a explicar respecto a las referencias bibliográficas. Siguiente, por favor. Primero vamos a entender lo que sería la importancia de las referencias, debido a que cada fuente que se cite en el documento debe aparecer en la lista de referencias. De lo contrario, se deberá agregar una entrada en la bibliografía, ¿no? Ahora vamos a definir qué es lo que no debe incluir, en primer lugar, la bibliografía, debido a que algunos elementos no se van a poder recuperar o bien la mención es tan amplia que los lectores no necesitan una entrada en la lista de referencias. Por ejemplo, menciones generales en páginas web completas. Debido a que el uso es muy amplio y aparte la fuente es muy familiar, así que cualquiera puede tener acceso y no necesariamente tiene el contenido necesario para un trabajo. Luego las comunicaciones personales como correos electrónicos. Esto principalmente porque no se pueden recuperar comunicaciones personales y o privadas. Siguientes las frases o mensajes de eventuales entrevistados en la investigación, ya que no es necesario referenciarlos debido a que sus frases son de la investigación original. Y además puede comprometer la confidencialidad de los participantes, lo cual es una violación ética. Y finalmente, la fuente de una dedicatoria generalmente no aparece en la lista de referencias, ya que la cita más que nada es para inspirar y da un contexto de lo que se quiere lograr en el trabajo. Y en sí no justifica un punto clave. Siguiente, por favor. Vamos a ver el formato y elementos. El formato para
incluir las referencias es en una hoja aparte del texto. Se tiene que centrar al medio el título referencia en color negrita. No se debe usar ninguna simbología tal como paréntesis, corchetes, ni nada por el estilo. Luego, la entrada de referencia siempre va a ser el segundo guión en una sangría francesa de 1.27 centímetros, ¿no? Esto es para que se pueda mantener un orden y se pueda ya estructurar más que nada en la parte inferior, la que son el URL o el DOI. Los elementos. Entre los elementos básicos de una referencia bibliográfica tenemos autor, fecha de publicación, título del trabajo y la fuente de recuperación, tal y como se puede visualizar. Siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar en el orden de la lista de referencias. La lista de referencias básicamente se tiene que ordenar alfabéticamente, desde el primer apellido del autor. El orden letra por letra, como su nombre lo indica, se tiene que tomar en cuenta la primera letra. En este caso, Rodríguez va primero y después va Sánchez, ¿no? Su secuencia en el abecedario. Luego, apellidos con preposición. Apellidos como de la Rosa, que son más que nada compuestos también, queda ordenado como si estuviera escrito Rosa de la. Este formato en sí, en Estados Unidos, sí se puede permanecer el orden en de la Rosa. O sea, se buscaría más que nada el orden de la D. Pero en el formato de Latinoamérica y de España, se invierte, ¿no?, el apellido. Y se tendría que buscar el orden de Rosa, o sea, la R. Ahora, varias obras del mismo autor. En el caso que tengamos dos obras del mismo autor, va a ir en orden de acuerdo a la fecha en la cual fue publicado el trabajo. Por ejemplo, acá en Baiter.m es en 1992. Y su siguiente obra fue el año siguiente, o sea, va a ser el consecuente de esta referencia. Luego, mismo primer autor y diferente segundo o tercer autor. Como el primer autor va a ser el mismo, nos vamos a guiar del segundo y el tercer autor para poder ordenarlo alfabéticamente, ¿no? En este caso vemos que tanto el primero como el segundo son el mismo. Así que vamos a pasar al tercer autor. En este caso el primero es Maciero, la letra M, y el segundo es Tavares. Así que el segundo ejemplo va a ir después de la letra M. Luego, autores anónimos. En este caso, si la obra o el trabajo lo dice muy implícito, autor anónimo, el anónimo va como si fuese el autor y por lo tanto se ordena alfabéticamente con la letra A. Orden de un número. Aquí vamos a tomar en cuenta que una obra en sí no haya sido realizada o bueno, no tenga un autor de por sí y simplemente tenga el título. En este caso, el número, si es que empieza por un número el título, va a tomarse como si fuese escrito a mano, o sea, en letras. Por ejemplo, 101 empieza con C. Por ende, Bastidas, que empieza con B, va primero, y 101, que empieza con C, va segundo. Siguiente, por favor. Referencias con más de un autor o falta de información. Primero, con más de un autor. APA sexta edición tenía una regla la cual era referencial hasta 7 autores y más de 7 autores. En este caso, en APA séptima edición, ha cambiado ese orden. Ha puesto hasta 20 autores y más de 20 autores. Como vemos, hasta 20 autores, su nombre lo indica, se pone en referencia a los 20 autores, apellido y la inicial del nombre. Y una vez terminados, continuamos con el formato, que es fecha, el título. Y cuando es más de 20 autores, se va a enumerar los autores hasta el número 19. Y luego se va a poner puntos suspensivos, como se indica, y se va a poner al último autor de la obra. Por ejemplo, si son 21, se pone hasta el número 19, puntos suspensivos y el último autor. Y se continúa con el formato. Ahora, cuando falta información. En caso de que falte el autor, o sea, no es que sea anónimo, sino simplemente la obra no tiene autor, no lo indica, se tiene que tomar el título en lugar del autor y se cambia ese orden. Por ejemplo, acá vemos La Niebla, sería el título de la obra, 1980, y la fuente. Cuando falta la fecha, simplemente se reemplaza, la fecha se va a poner con las siglas S.F, que indica sin fecha. Cuando falte el título, se sigue con autor, fecha y el orden. En este caso, como no hay título, se va a poner entre corchetes la descripción del documento que vamos a usar. Cuando falte el autor y fecha, simplemente se pone el título y las siglas sin fecha.
Cuando falta el autor y el título, se pone la descripción del trabajo, la fecha y la fuente. Finalmente, autores anónimos, como lo indiqué anteriormente, si la obra indica que el autor es anónimo, se va a poner anónimo como nombre del autor. Y se continúa con el formato. Siguiente, por favor. Tenemos también libros impresos, un libro físico, el apellido, la inicial del nombre, el año, el título del trabajo y la editorial. Cuando es un libro en línea, el formato inicial se mantiene hasta el título, la editorial, y en este caso se añade el DOI o la URL de recuperación. El libro con editor se documenta el apellido, la inicial del nombre y entre paréntesis la ed de editado. Luego el año, el título y la editorial. Cuando es el capítulo de un libro con editor, se tiene que describir el autor, el año, el título del capítulo o entrada que ha sido editado, ¿no? Y se agrega en, o sea, la palabra en, y las iniciales del editor. En este caso, como vemos en el ejemplo, Flores Góngora fue el que editó la obra. Luego, bueno, el título de la obra, las páginas y la referencia. En este caso, en revistas va a ser algo similar. Son los autores, el año, el título de la revista y, bueno, el nombre de la revista, ¿no? Luego sigue volumen, páginas y la recuperación. Referencia con artículo en periódico es el autor. En este caso, la fecha se amplía a una fecha de día, mes y año, el cual es la fecha en la cual fue publicado. El título de la publicación, el nombre del periódico en este caso va en cursivas y el link de recuperación. Siguiente, por favor. En tesis o disertaciones. En este caso se va a incluir el nombre del autor, el año, el título de la tesis y luego se va a poner entre corchetes a qué está destinada la tesis, o sea, cuál es el fin de la tesis. En este caso es una tesis de maestría, puede ser tesis de doctorado o de algún rango a obtener, la universidad evidentemente y la recuperación. En páginas web tenemos dos ejemplos. Página web con un autor, lo cual es el autor que ha descrito la información, que se documenta con su apellido, la fecha en la cual fue publicada el contenido, el título del contenido y el título de la página web. Asimismo, su link o su URL. Tenemos otro caso en el cual la página web es editada por una organización, en este caso Organización de las Naciones Unidas. La referencia va a ir con todo el nombre descrito. No se admiten siglas como ONU. Y bueno, de igual manera sigue el formato, cumple la idea de la fecha de publicación, el título y la URL. En leyes y documentos legales. Sí o sí, cuando es un documento legal va a ir el tipo de documento. En este caso vemos la Constitución Política de Colombia, entre corchetes Constitución, el artículo el cual se ha utilizado, y siempre se tiene que incluir la fecha en la cual fue promulgada la Constitución. En leyes pasa algo similar, se escribe de título el nombre de la ley, la entrada de la ley y el número de serie de la ley. La fecha de publicación se mantiene. En informes o reportes, mayormente ocurre cuando una organización hace un reporte de algún tema actual, siempre va a ir el nombre de la organización, así como en páginas web. En este caso va simplemente el año de publicación. El título de la investigación y continuamos con la URL. Siguiente, por favor. Ahora, entrada de un diccionario. Se va a colocar siempre el diccionario del cual hemos extraído la información, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos. Uno que es un diccionario virtual, que es de la Real Academia Española, recuperado y siempre se añade la fecha en la cual se recupera, y la URL. Abajo tenemos Real Academia Española 2014. Este es un libro físico y la edición.
En seminarios, congresos o conferencias, siempre se va a documentar los nombres de los expositores en estos seminarios, luego el intervalo de fechas en el cual fue realizado, el título del tema principal a tratar y se tiene que especificar entre corchetes, discurso principal o ya sea un discurso secundario el cual nos hemos basado, el tipo de conferencia y el lugar donde se ha realizado, ¿no? Luego, en una aplicación móvil se tiene que escribir la organización o la empresa que ha hecho la aplicación. Luego, el año de lanzamiento, el nombre de la aplicación, en este caso es Pending Tracker, la versión la cual estamos haciendo uso y se tiene que especificar que es una aplicación móvil entre corchetes. Luego, la fuente en la cual lo hemos extraído, en este caso de Google Play, y la URL. En un video de YouTube, también se tiene que tomar en cuenta como autor el nombre del canal que ha subido el video. Por ejemplo, puede ser un ingeniero que haya subido el video, se coloca su apellido y su nombre. Y como en este caso es un canal más enfocado a una información específica, es canal RedMás. La fecha en la cual fue publicado el video, se tiene que especificar que es un archivo de video el cual va a ser referenciado, la fuente que es YouTube y la URL. Siguiente, por favor. También en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, los tres comparten el mismo formato, el cual es la persona que ha hecho la publicación, entre corchetes su nombre completo, la fecha de publicación y también se incluye el título de la publicación en sí. Se tiene que especificar entre corchetes que hay una imagen adjunta y que es una publicación de estado, un estado de WhatsApp o de Facebook o Instagram. La fuente que es Facebook o que puede ser de ambas redes sociales y la URL. Finalmente, Biblia y obras religiosas, se tiene que documentar el nombre de la obra religiosa, el año y su URL de recuperación. Le doy pase a mi compañero Gerson. Muchas gracias. Buenas noches. A continuación hablaremos sobre las conclusiones. Bueno, señalan cómo se han logrado los resultados de la investigación. Durante el desarrollo de las conclusiones, el investigador debe tener presente la relación que existe entre la introducción y las conclusiones de una investigación. Es recomendable tener presente lo siguiente: mencionar los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, demostrar cómo se han obtenido los resultados, señalar las conclusiones generales de toda la investigación, así como las conclusiones parciales, resaltar los aportes logrados en el campo de la investigación, indicar los vacíos que presenta la investigación, los cuales pueden ser resueltos por otro investigador. En cuanto a las recomendaciones, bueno, para un buen uso del formato APA, es recomendable seguir cada una de las indicaciones y respetando cada uno de los pasos. Se recomienda que, al igual que la introducción, las conclusiones sean revisadas o leídas por personas no especializadas en el tema, quienes puedan decir si el material está redactado en un lenguaje claro. Si estas personas no logran entender claramente las conclusiones, será mejor volver a redactarlas y realizar nuevamente las pruebas, con el fin de poder obtener un trabajo de investigación entendible para el lector. A continuación mostraremos la referencia bibliográfica de la cual hemos sacado nuestra información. Y eso sería todo. Muchas gracias.